Buenas tardes a todos. Damos comienzo ahora a la conferencia mensual del mes de febrero de este año 2025, que se la hemos encargado al profesor José Carlos Pérez Morales y que tiene por título, como ustedes ven en la pantalla y también en el resumen que se les ha facilitado, El ojo del conocer hacia la configuración crítica del catálogo atribuido de Juan de Mesa. Por lo tanto, ven que es una conferencia que va a tratar eminentemente sobre escultura sevillana del siglo XVII y que va a resultar muy interesante. Dentro de pocos días se les enviará la circular del mes de marzo, donde se informará de los actos que tendremos en torno a la Asamblea y al acto in memoriam de don Emilio Gómez Piñol. Y también pues, de algunas visitas que haremos en el mes de marzo. Pero no nos vamos a adelantar y vamos a presentar a José Carlos. Para mí es un viejo conocido, un amigo, después de muchos años. Hemos colaborado en varias ocasiones y también él debe ser conocido por todos ustedes porque ha participado en varias ocasiones en las actividades de ver un cuadro del Museo de Bellas Artes de Sevilla, hablando también de Juan de Mesa, y también nos ofreció el Día de Velázquez del año 2022. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, con una tesis sobre el arquitecto Vicente Traver, dirigida por el profesor José Rodapeña. Es funcionario de carrera de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, ejerce la docencia en Dos Hermanas y desde luego es un investigador de primera clase que combina esas dos facetas, la arquitectura del regionalismo y también su pasión por el conocimiento del gran escultor e imaginero Juan de Mesa y otros que ha estado tratando en distintas editoriales y artículos científicos. Esta conferencia creo que va a resultar de enorme interés porque Juan de Mesa no solamente es un gran escultor conocido por la mayoría de los sevillanos por sus grandes obras devocionales, los crucificados de Juan de Mesa o El Señor del Gran Poder, sino también por las novedades biográficas que está ofreciendo en los últimos años. Creo que la más reciente ha podido ser ese documento que se ha encontrado hace muy pocos meses en el interior de el Cristo de la Hermandad del Santo Entierro y que seguramente sea alguna de las cuestiones que José Carlos nos vaya a hablar en la conferencia de hoy. Así que espero que lo disfruten. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu presentación. Y gracias también al público por asistir a esta tarde que a mediodía se aventuraba un poco lluviosa, pero al final pues se ha podido un poco recuperar. Como bien ha comentado mi compañero y amigo Álvaro, le vengo a hablar de un imaginero, de un escultor, de un maestro escultor que todos conocemos de alguna manera, conocemos muchas de sus obras. En Sevilla el aspecto devocional y procesional es de primera fila, por lo tanto, pues como bien ha dicho, el Crucificado de la Buena Muerte, el Cristo del Amor o el Señor del Gran Poder, pues serían imágenes top 10, ¿no?, dentro de la producción de este imaginero. Sin embargo, lo que nos congrega hoy aquí es algo distinto, ¿no? Lo vamos a decir así. Es una conferencia quizás un poco atípica, ¿no? Porque lo más lógico es sacar a la palestra, y con eso voy a empezar, ¿no?, con las noticias de mayor reciente, mayor trascendencia ahora mismo, que es el hallazgo dentro de la imagen del Santísimo Cristo Yacente del Santo Entierro, pues de un documento que les traigo aquí en la pantalla, donde me he tomado la libertad de subrayar arriba Juan de Mesa y debajo también Juan Sánchez Cotán, ¿vale? Porque al final siempre acudimos al maestro escultor como el artífice principal, pero claro, al final
no deja de ser un porcentaje de la imagen final, y el policromador, en este caso el alcalde de los pintores de Sevilla, que no es cualquier cosa, pues también es interesante y es importante de destacar. Las imágenes de las que yo le vengo a hablar aquí son, en cierta manera, aquellas indocumentadas, ¿no?, dentro del catálogo en sí que hemos hablado, que serían atribuciones. Una atribución, así a bote pronto, ¿no?, podemos decir que es un acto de fe, sin lugar a dudas, pero es un acto de confianza, ¿vale? Es una identidad que los investigadores pues otorgamos a esa imagen, pues ciertas relaciones, concomitancias, estéticas sobre todo, pero también contextuales, ¿no? No solamente el que tenga, como se escucha normalmente, este tipo de rasgo facial, este tipo de talla en el cabello y aspectos de ese tipo, sino que también tenemos que hacer un ejercicio de creación de la propia historia, una historia que se nos oculta, ¿vale? Lo que es la propia, el devenir histórico va ocultando ciertos datos que nosotros tenemos que ir desentrañando, y quizá el apartado más complicado, que es imbricarlos todos para que esa historia que configuramos, que no es inventada porque son datos documentales, pues tenga una cierta coherencia. Y me gustaría empezar haciendo como una especie de advertencia, ¿vale? Esto no va a ser una conferencia lineal, no vamos a ir viendo lo que Mesa empieza a realizar desde sus inicios en el taller de Montañés, una producción bastante escueta en años, aproximadamente desde 1615 a 1627, sino que va a ser un recorrido que a mí me gusta llamar como multidireccional. Las propias imágenes nos van a ir llevando de un sitio a otro, vamos a ir paseando un poco entre los mecenas, entre la Sevilla del siglo XVII, en ciertos barrios como el que él vivía en la zona de la Alameda, en la calle Cañaverería o Cañavería. Vamos a ir, incluso vamos a llegar a Vergara, ¿no?, a Guipúzcoa, con una historia de ese inefable crucificado que todos sabemos y que tuvimos la suerte de tener aquí hace algunos años, el Cristo de la Agonía. Pero vamos a ver realmente qué hay detrás de ese Cristo, y sobre todo qué hay detrás de quienes los encargan, que no son realmente los que la documentación nos dice. Voy a empezar con eso que tienen en pantalla, que es abordando un poco desde el punto de vista no político, pero sí oficial, el hecho de que la escultura ahora tenga una trascendencia y sobre todo un lugar dentro de lo que es el mercado de arte bastante significativo, si tenemos en cuenta que hace unos años solamente teníamos noticias fundamentalmente de pintores, Velázquez no suele haber muchos en el mercado de arte, pero sí Murillo, Zurbarán y demás. Pero ahora, de un tiempo a esta parte, pues el Ministerio de Cultura no solamente que se va superando, ¿no?, poco a poco, sino que va insertando dentro de esas adquisiciones de bienes culturales pues el aspecto de la escultura, como tenemos aquí, en el caso sobre todo de la Roldana, ¿no? Y al final con una especie de doble intención, ¿no? También tenemos el tema del género, ¿no?, que lo estamos insertando también en los discursos, ¿vale? No solamente artísticos, sino, como podemos ver también ahí en la pantalla, ciertamente políticos. Y al calor un poco de este mercado de arte, que va a ser nuestra primera parada aquí, Juan de Mesa y el mercado de arte prácticamente, que sería como una especie de binomio que normalmente no se atiende, ¿vale?, porque al final son maestros de primera fila los que aparecen dentro de un mercado donde los precios se van disparando, ¿no?, poco a poco. El Prado, pues hace poquito tiempo adquiere una figura de San Juan Evangelista que tenemos aquí, y que deciden pues ponerla de portada, una figura de Juan de Mesa, atribuida a Juan de Mesa, ¿vale? Vamos a tener en cuenta que todas estas atribuciones las vamos a ir como fundamentando en cierta manera. Y el Prado, como gran pinacoteca, o la pinacoteca principal de España, pues al final opta por hacer una exposición de escultura, cuando es una labor que quizá normalmente pues tenga que ver más con
otro tipo de museos también oficiales, como el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y que actualmente pues tenemos estas dos exposiciones: Darse la mano, escultura y color en el siglo de oro, y también la de Luisa Roldán, ¿no?, la escultora de cámara, Luisa Roldán, la hija del maravilloso Pedro Roldán. Esta muestra al final, pues lo que nos da la pauta, ¿no?, nos ofrece una reflexión de lo que significaba, ¿no?, y significa la escultura, la imaginería, el arte de la imaginería, no solamente en la Sevilla, no solo en la Sevilla, sino en Andalucía y en la España del siglo XVII, sino también una serie de valores que se siguen manteniendo, ¿no?, porque al final este tipo de obras, que en algún momento se llaman obras de arte, ¿vale?, aquí no funcionan, ¿no?, como obras de arte, no son obras eminentemente para la observación, sino son realmente artefactos culturales y sobre todo cultuales, ¿vale? No se acudía tanto a la estética para su deleite, sino más bien para una función que hay que entenderla dentro de un contexto bastante deprimido, como en la España del siglo XVII, donde el gran imperio español de siglos atrás pues se va desvaneciendo, ¿no? Esa es la figura que pudo adquirir el Prado después de bastantes vaivenes, ¿vale?, desde Madrid hasta América, y de América ya se quedó aquí, estaba en préstamo en América. Se declaró inexportable, por lo tanto tenemos la suerte de que no pueda salir de nuestras fronteras, y la pudo adquirir por un módico precio de unos 450.000 euros, que, como todos sabemos, es una cantidad considerable, pero no relacionable con lo que se ha llegado a pagar por algunas pinturas. El atribucionismo como tal es una práctica que en momentos sigue estando presente, ¿no?, en el tema académico, las investigaciones y tal, pero hace tiempo, ¿no?, específicamente en el año 2009, pues un seminario en la Universidad Complutense de Madrid, donde se hacía una pregunta clave, ¿vale?, que era el atribucionismo, método o marketing. Entonces, claro, ya que hemos hablado un poco de mercado de arte, el mercado de arte tiene un componente de investigación, no lo dudo, pero todos sabemos que el componente básico del mercado de arte es el económico. O sea, al final, y yo también me he encontrado en muchos momentos de mi carrera académica inserto, ¿no?, en ese tipo de labores. Los mecenas, ¿no?, o los galeristas, lo único que quieren en un momento dado es un nombre propio, ¿va? Un nombre propio que al final eso lo único que tiene es ese elevar el caché de la figura, y si no es lo mismo una venta de un anónimo español del siglo XVII que un Juan de Mesa, que una Luisa Roldán, que un Luis Salvador Carmona, ¿vale? Entonces, al final tenemos esa dicotomía, en cierta manera también una controversia entre la ética de decir lo que es o lo que quieren que sea, para que esas piezas pues acaben en algún museo americano, pero con los bolsillos llenos, ¿no? El atribucionismo no es ni mucho menos una práctica novedosa, es un método creado ya en el siglo XIX por Giovanni Morelli, y con un fin bastante distinto a lo que nosotros creemos. Al final era para identificar falsificaciones, copias o imitaciones, y acudíamos a detalles, ¿vale?, que en cierta manera intrascendentes, detalles secundarios, donde ahí realmente sí podíamos tener la marca, el sello o la firma, ¿no?, entre comillas, del maestro, ¿no? Y ahí es donde entra el término que he utilizado en el título de mi conferencia, que es el conocer, ¿vale?, que no deja de ser conocedor, especialista, alguien que tiene realmente el ojo educado para poder lanzar esas hipótesis, pero claro, siempre con una cierta coherencia. Dentro de este atribucionismo ha habido obras como las que tenemos aquí en pantalla, el Salvatore Mundi, que se dice de Leonardo da Vinci, ¿no?, o el Ex de Homo de Michelangelo Merisi Caravaggio, ¿vale? Al final no dejan de ser autores de primera fila, pero claro, fíjense que yo hace un momentito les he dicho que la imagen de Mesa, atribuida a Mesa, se vende en 450.000 euros, que es una cantidad importante,
pero el cuadro que tienen a la izquierda se vendió por 450 millones de dólares. ¿Vale? Entonces, presumiblemente, una vez lo compran desde Arabia Saudí, qué casualidad, está prácticamente ilocalizable, no se sabe dónde está, desde 2017 que se vende, y parece que está en el yate de lujo Seren, propiedad del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. ¿Vale? En torno a este tipo de obras pues se crea una coyuntura mediática, una coyuntura económica, ¿vale? Que al final no deja otra estela que un poco desvirtuar el método de investigación más tradicional, ¿vale? Más académico, porque lo que se está buscando es lo que he dicho en varias ocasiones, ¿no? Un nombre propio con el que engrosar, como acabamos de ver, las cantidades que los grandes magnates se pagan. El Ministerio no solamente el año pasado, que es la noticia que les traía antes de 2024, sino que en años anteriores, ¿no? En la última década, pues ha ido adquiriendo ciertas imágenes y siempre dentro de ese contexto política y género, ¿no? La Roldana que compra para el Museo de Sevilla, también aparecen como en esta tablita que les traigo de adquisiciones de bienes culturales del 2019, donde la presencia escultórica, que al final es lo que un poco busco, ¿no? La presencia escultórica va abriéndose paso dentro de este difícil mercado. Y cómo no, pues claro, nuestro maestro tenía que aparecer aquí de alguna manera, y desde hace muchísimo tiempo pues hay diversas piezas, más de las que creemos, que están por ahí pululando en ese mercado de arte, como esta Inmaculada, que en su momento se compró por 250.000 euros y que hoy pues engrosa la colección del Museo Nacional de Escultura desde hace algunos años. Sí les advierto que aquí vamos a hablar muy poquito de talla en sí, ¿no? De detalles, sino que vamos a hablar de todo eso que rodea la escultura y que no se ve, ¿vale? Que vamos a ir viendo poco a poco. Toda esa metaescultura, digamos, toda esa historia que trasciende la materialidad y que está ahí, ¿no? Esas redes clientelares, esas redes vitales, ¿no? Del propio maestro, con quién se relaciona, a quién le paga el alquiler, quiénes son sus mecenas, con quién tiene problemas, ¿vale? Porque al final Mesa no es ningún dios ajeno, sino que es un artesano, lo podemos decir así, como dijo en su momento Alberto Villar, es un artesano de la madera, devoto, y se dedica a hacer lo que mejor sabe hacer, que es tallar imágenes. Pues dentro de este ambiente de atribución, de darle un nombre a aquellas imágenes que no lo tienen, pero que parece que pueden casar, tenemos diversas piezas. Sí que es verdad que de derecha a izquierda la Virgen de las Cuevas sí está documentada en 1623, en el centro la Virgen de Antezana del Hospital de Alcalá de Henares, bastante más cercana a Montañés que a Mesa, pero se encuentra ahí con una especie de jalón que es la más antigua. Y después a la izquierda de sus pantallas tenemos la Inmaculada Carmelitana, que sí hay una documentación paralela que la sitúa en 1610 aproximadamente, y que se cita como la primera gran obra de Mesa, no firmada, sí atribuida, en una etiqueta que nosotros los investigadores nos gusta crear, que es una segura atribución, ¿vale? Es algo que salta a la vista, pero que no hay ningún papel, ninguna prueba pericial, ¿no? Que es lo que significa la documentación, los protocolos, las cartas de pago, que nos permita adscribirla, ¿no? A su catálogo, cosa que, como hemos empezado la conferencia, se ha confirmado con el Cristo yacente, ¿vale? Era un secreto a voces que el yacente salía de la gubia de Mesa, pero ahora simplemente tenemos la confirmación. No cambia nada, ni cambia la devoción, pero sin embargo lo único que cambia es que realmente no íbamos demasiado desencaminados en ese sentido. Y en ese grupo de seguras atribuciones podemos insertar este magnífico San Luis de Francia, que fue presentado en 2017 por la Galería madrileña Col Cortés, y que parece proceder de la capilla de la Casa Grande de San Francisco, ¿no? Una de las capillas de los franceses,
en el convento Casagrande San Francisco, que ya lamentablemente no existe en la ciudad y cuyo solar hoy es la Plaza Nueva, ¿no? Esta atribución sale un poco del ojo no educado, sino educadísimo, ¿no?, de José Luis Romero Torres, el cual defiende ese vínculo con Mesa en una obrita, en una publicación pequeñita pero de bastante peso, escrita en inglés, El maestro de la pasión, donde no solamente se hablaba de este San Luis de Francia, sino también se hablaban del San Juan que hemos visto al principio del Prado y de otras imágenes que podían ser susceptibles de estar dentro de la producción, ¿no?, de la producción de Juan de Mesa. Este es el San Juan Bautista, que no tiene ninguna duda, por lo menos dentro de los círculos académicos y conocedores de su estética. De ahí que sea una atribución totalmente admitida por la crítica y sea portada no solamente de la exposición, sino también del catálogo de exposición, ¿no? Dentro de este pequeño librito, pues también aparecía este San José, este santo patriarca, que acudimos siempre, vamos a acudir a lo que se llama relación estética, estilística, parangón estético o rasgos, ¿no?, identificativos de un autor, pues para acercarlo un poco a la producción de Mesa desde un punto de vista pseudocientífico, ¿vale?, porque es algo que apreciamos, pero que no podemos llegar a contribuir documentalmente en este tipo de atribuciones, ¿no? Dentro de la misma iconografía también representa a San José. Tenemos esta pequeña pieza que se encuentra en el Museo Diocesano de Santillana del Mar, con la particularidad, y no sé si lo aprecian en la mano del San José, de ser un vaciado, ¿vale? Esta imagen es metálica pero policromada, y aparentemente, claro, nos da la sensación de ser una imagen de madera como las que comúnmente estamos acostumbrados, ¿no? Sin embargo, esto tiene una explicación dual, ¿no? Se puede decir, por un lado económico, era más económico un vaciado en peltre, en plomo, que la madera. Y después también en cuanto al tránsito, ¿no? No es lo mismo mover una imagen de 200 o 300, bueno, yo creo que me he pasado un poco, pero 100 kilitos, que esto que puede pesar poquito, ¿no? Porque es totalmente hueca, es un positivo que está sacado de una matriz. La mayoría de los niños Jesús que pulularon por América entre los siglos finales del XVI y XVII salieron presumiblemente del taller de Mesa y la mayoría son de ese tipo de materiales, ¿no? Ahí podemos apreciar cómo en el momento que la policromía se va desgastando, pues se puede ver esa superficie metálica sobre la cual se aplica. El efecto, bueno, incluso en el cuello yo creo que es mucho más identificativo, ¿no? Lo tenemos ahí ya prácticamente con la policromía perdida. Seguimos en nuestro mercado de arte. Todo esto son imágenes que el que tenga ahorrado un dinerillo pues la puede comprar sin ningún problema, ¿vale? Tuve la suerte de tenerla en casa, solamente el momento entre que se compra en la galería y se lleva a la otra galería. Entonces yo puedo decir que tuve a Santa Teresa en casa prácticamente. Y ahí la tenemos, es una pieza que salió con una mala catalogación. No se sabía ni el siglo, ni la estética y demás, y tuve la suerte de hacerle un estudio bastante pormenorizado. Iconográficamente, pues claro, representa a la santa, las crónicas que todos sabemos, con esas verruguitas, ¿no?, que tenía ella en la cara, y tenemos ahí una representación casi atemporal, ¿no? Ha perdido parte del atributo, pero incluso en la parte de la policromía, la composición, ese plegado, que sí quiero ir más o menos orientando vuestra visión a lo que es ese plegado
que cae sobre los pies, sobre el suelo, que es algo que diferencia muchísimo a Mesa de Montañés. Montañés mucho más, no solamente clásico, sino airoso, ¿vale? Parece que sus textiles, sus ropajes son bastante más llevaderos, menos pesados, y en Mesa es totalmente lo contrario. Es como una especie de penitencia, ¿no? Que los atuendos de los santos pesen y tengan ese apartado táctil que muchas veces otras piezas no tienen. La imagen pues siempre se relaciona con otras. Aquí a la derecha tenemos el relieve de la Asunción, que tenemos aquí muy cerquita, la iglesia de la Magdalena, y a la izquierda la Virgen de la Estrella de la iglesia de Santa Ana, también cerca de la Alameda. Y ese son el tipo de relaciones que normalmente nosotros en las investigaciones llevamos a cabo. Pero tenemos un error que se va dilatando demasiado, y sobre todo en talleres muy, muy amplios, que tendemos a atribuir imágenes a través de otra atribución. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy atribuyendo, por ejemplo, la Santa Teresa basándome en la Virgen de la Estrella, que tampoco sé si es de Mesa o no, ¿vale? Y empezamos a desvirtuar las estéticas hasta que llega un momento que atribuimos en 3 y 4 niveles. Y ahí es donde quiero yo llegar con ese subtítulo de hacia la configuración crítica del catálogo atribuido, que es: vamos a tomar como referencia las imágenes que realmente son referencia. ¿Qué imagen es referencia? La que tenemos a la derecha, que es la Virgen Asunta, que es un relieve de 1618-19, que sí sabemos que es de él porque tenemos el contrato con Luis de Figueroa, que fue su tutor también, su mentor, y es una obra indiscutible. Y independientemente, como decía mi añorado Emilio Gómez Piñol, independientemente de que también tenemos que ver la pieza, ¿vale? Una cosa es que tengamos el documento y después otra es la pieza. La pieza que a lo largo de la historia se puede haber ido desvirtuando, intervenciones, modas, devastamos cabellos, ponemos pelucas largas, insertamos dientes, pestañas, todo este tipo de modas, las imágenes no están exentas. Entonces tenemos que ver desde el punto de vista documental por un lado, pero también desde el punto de vista físico. Y en ese sentido, la propia imagen se utilizaría como documento, ¿no? Como propio documento material, ¿no? Material y físico. Aparte de estas obras, ¿no?, que estamos haciendo un pequeño recorrido, también podemos relacionar otras y aquí adelanto un poco de lo que vamos a ver al final de la conferencia, con el Cristo de la Agonía de Vergara y Santa María Magdalena, que está en la colección del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, que un poquito más adelante les contaré la historia. Estas son las imágenes que tenemos que tener en cuenta, que son referenciales, ¿vale? Tenemos que atribuir imágenes a partir de imágenes documentadas de Mesa. Y dentro de las documentadas incluso podemos establecer una especie de jerarquía, ¿no? Porque no tenemos tampoco la seguridad de qué manos de oficiales o de integrantes del taller intervienen ahí. Eso es lo que nos hacía falta. Ya no sabemos muchas cosas, ya saber si hay algún oficial que termina, si hay algún maestro que enferma y la termina el primer oficial, el segundo, o alguno de los aprendices, que aunque ellos normalmente no tocaban escultura, pero no deja de ser pues una opción, ¿no?, dentro de la mucha producción que tenemos. Al hilo de la Santa Teresa anterior, yo tengo aquí muchísimos ejemplos que nos van haciendo ir de un sitio a otro, relacionado con la Santa Teresa anterior. También tenemos esta, que tengo estudiada también aproximadamente entre 1610-11, estaría un poquito encuadrada en esa época muy, muy desconocida de Mesa, que es justo cuando él termina la formación con Montañés y empieza su labor como oficial, hasta que ya en 1613-15 pues pasaría el examen, documento que no conservamos, pero sí ya tiene su primera gran obra documentada, que es el San José de Fuentes de Andalucía para los mercedarios de la localidad. Y hace tiempo también contactan conmigo para pedirme un poco opinión sobre esta pieza, que es una cabeza de San Juan Evangelista,
una testa cortada, ¿no?, como las propias escrituras dicen, y aparentemente la podemos relacionar ahora ya con la documentada, ¿no?, del Cristo yacente, ¿no? Pero esa idea iconográfica de las cabezas cortadas de San Juan Bautista, pues no era nada nuevo, ¿no?, en la Sevilla del siglo XVII, porque ya desde las imágenes de Gaspar Núñez Delgado, ¿no?, que es la que tenemos aquí, que es la gran testa del Bautista que todos los escultores a partir de ese momento utilizan como referencia, y no solamente en la forma de representación, de detalles y demás, sino también incluso desde el punto de vista académico, anatómico, ¿no? El corte, podemos ver toda la sección interior, y eso pues lo utilizaron pues todos los escultores posteriores para marcar en cierta manera o seguir esa estela iconográfica. Tanto el Bautista como el Evangelista van a ocupar un lugar importante dentro de la producción de Mesa. Vamos a tener muchísimos ejemplos, desde parroquias hasta la propia el recogimiento conventual. Y es interesante que apreciemos, vale, ahí lo vamos a poner un poco, cómo los tipos físicos también van a generar unas estéticas bastante concretas o específicas según las iconografías de estas imágenes, ¿no? Vamos a ver que las versiones del Evangelista van a ser habitualmente un hombre maduro y van a estar contrapuestas con las del Bautista, que en casos imberbes y en otros con barba como tenemos aquí, pues van a denotar una cierta juventud en relación con este tipo de representaciones. El que tenemos en el centro, que la foto restaurada no me ha dado tiempo a insertarla, que está en la iglesia de San Marcos, es un San Juan, pero con un tipo de imagen que llamamos travestida, ¿vale? Travestida es que representa otra iconografía a la que en origen o con la que en origen se llevó a cabo, pero todo el mundo de nuestro mundo sabe que representa un San Juan evangelista. Y Mesa pues no iba a estar un poco ajeno a esto, y dentro de este ambiente iconográfico, incluso dentro de la propia pensamiento cartujo, pues lo vamos a tener aquí en esa cabeza de San Juan que hoy se conserva en la Catedral de Sevilla, pero que parece ser que procede del convento de San Clara de la Ciudad. Aquí sí nos muestra un hombre maduro, ¿vale?, con unos rasgos imponentes, duros, con mucho volumen, una volumetría facial muy en consonancia con las representaciones sedentes, como hemos visto aquí, del San Juan que tenemos en el centro. El corte del cuello al final pues es una pura herencia, un legado de Gaspar Núñez Delgado. Sin embargo, la obra que investigamos compositivamente pues se realiza para una visión frontal, ¿vale?, como tenemos aquí, desde un punto de vista ciertamente algo bajo, y que muestra también unos apliques traseros para colgarla. Este no es una obra autónoma, esta obra que está preparada para ser colgada, expuesta en algún sitio. Lo sumario, lo básico, lo sencillo de la representación de la sección del cuello nos hace aventurar o conjeturar que la dificultad de la visualización de esa zona permitiría que no fuera algo importante. Lo que no se va a ver pues directamente no se talla, igual que lo que no está a la vista pues tampoco se dora o se policroma, porque al final es un gasto innecesario. En lo referente a morfología facial está muy claro, por lo menos yo lo veo así, que su relación con el yacente de la Hermandad del Santo Entierro, que recientemente documentada de Juan de Mesa y finalizada el 12 de marzo de 1619, o incluso con otra posterior, como la que tenemos aquí, que es el Crucificado de la Misericordia, que se conserva en la Iglesia Colegial de Osuna, aunque el encargo, y que hoy es también titular de la hermandad de los estudiantes de allí, pero que su encargo original era para una capilla privada del canónigo Diego de Ontiveros.
La procedencia de esta cabeza, fíjense que estamos intentando darle coyuntura histórica, coyuntura estética a una pieza que nos llega totalmente huérfana de ningún tipo de dato. Podemos establecer algún tipo de procedencia con hipótesis del tipo relacionándolo con los simulacros que tenemos del San Juan Bautista en el catálogo del cordobés, ¿no? de Juan de Mesa. Tenemos algunos de talla completa, otros ricamente policromados, aunque nuestra obra parece que es una suerte de reliquia, ¿no? Algo que tiene una función devocional dentro de un contexto de la emblemática de los cartujos, ¿no? de la emblemática eremítica propia de los cartujos. Y la hipótesis que lanzo, por ejemplo, que formara parte de un retablo, creo que no va en principio desencaminada, más aún si tenemos en cuenta los retablos que existían en la Cartuja, que hoy esto es lo que tenemos en el Museo de Bellas Artes, encargados en una primera instancia a Montañés y después en 1623 a su discípulo Juan de Mesa para que él termine aquellas imágenes que el maestro de Alcalá la Real pues no pudo completar y termina el discípulo. Siempre termina el pobre haciendo una rebaja de precio porque el caché que tenía Martínez Montañés en la Sevilla del momento y Juan de Mesa pues no permitía una competencia igualitaria, ¿no? Piezas como las virtudes cardinales que estaban en los remates de los retablos, recostadas, con estudios recientes que las desligan de un tal Juan de Solís y las acercan a una posible colaboración Mesa-Montañés ya en el año 1617, cuando ambos sí eran ya cabeza de sus respectivos talleres, ¿no? Quedaría, o por lo menos así lo pienso, muy cercano al contexto eremítico cartujo y más aún si indagando en la documentación que tenemos en estos retablos encargados a Montañés, se cita textualmente que en la parte central, son pequeños retablitos, debía llevar una jarra de azucenas, con un ramo de azucenas, y en el otro la cabeza de San Juan degollada en un plato. Sea esta o no lo sea, ciertos datos pues nos van acercando esa imagen a ese contexto o a un contexto bastante más documentado, ¿no? En cierta manera. Lo visto hasta ahora, como habrán podido comprobar, se nos muestra no como un recorrido lineal, porque hemos ido de una imagen a otra, la propia imagen nos ha ido llevando de un sitio a otro, sino como multidireccional. Cada imagen te lleva a un contexto y ese contexto te lleva a un mecenas y ese mecenas nos va llevando a distintas casuísticas, ¿no? Distintas. Pero nunca debemos de olvidar esas imágenes referenciales de las cuales hemos hablado. Y una de ellas es el San Blas, ¿no? San Blas que tenemos aquí, del convento sevillano de Santa Inés, que sería la segunda pieza documentada de Mesa, después del San José de Fuente de Andalucía, entre 1617 y 18, donde no se cita específicamente que sea de Mesa, pero sí aparece Mesa en ese documento, y viendo la imagen no queda otro remedio que otorgarle, como así hizo la crítica desde Hernández Díaz y bien antes, de otorgarle la paternidad a Mesa. Entonces, a partir de esa referencia que tenemos del San Blas, pues vamos a ir dándole pequeños hermanos, ¿no? Siempre nos gusta ese término, ¿no? El hermano del gran poder, lo tenemos en la Rambla, en Córdoba. Bueno, ni es hermano ni nada, representa al mismo hombre. Pero se habla desde hermano desde el punto de vista estético, ¿no? Y uno de los hermanos, pues podría ser este San Crispín, ¿no? Que tenemos en la iglesia de Santa Cruz de Écija, que responde a una estética parecida, a una iconografía parecida, con unos atributos, con una forma de representación similares. Incluso la segunda imagen referencial, no solamente el San Blas, sino también tenemos a San Carlos Borromeo, que tenemos aquí en el hospital, en la Plaza del Salvador, del Hospital de la Paz,
que sigue la misma línea. Entonces pivotamos entre 1617 y 18 y a partir de esas dos imágenes que vamos a utilizar como resortes, ¿no?, estéticos, pues vamos a ir añadiendo desde el punto de vista de la atribución pues otras imágenes parecidas el San Crispín, que recientemente se ha restaurado y que aunque algunas investigaciones lo relacionan con otro escultor cercano a Mesa, que es Luis Ortiz de Vargas, en algunos años más tarde, yo no tengo ningún tipo de duda que aquí la mano de Mesa es inequívoca, ¿no? Sí es verdad que la imagen ha tenido bastante intervención y de ahí que se desvirtúen pues algunos rasgos faciales, incluso del propio atuendo, porque la imagen no se puede separar de la propia historia, de su propia historia material, sino que están indisolublemente unidas. Entonces tenemos esa referencia con el San Blas en el centro, a la derecha San Crispín y a la izquierda un San Eloy, patrón de los plateros, que se encuentra aquí en Sevilla, en la iglesia de Santa Cruz, que normalmente pasa mucho desapercibido ahí, pero sí tiene la oportunidad de divagar un poquito por el interior de esta iglesia, pues se pueden acercar. Y es una imagen que tiene una calidad descomunal, incluso en el propio atuendo, la casulla y demás, tenemos imágenes de San Pedro y San Pablo en relieve, lo cual pues le da cierta categoría técnica, ¿no?, y compositiva al posible autor, que ya en su momento en la monografía de la Hermandad Gremial de los Plateros, María Jesús Sanz, profesora de la universidad, pues ya acercó a Juan de Mesa, y además en un entorno cronológico cercano a 1618. Y después de todo esto también vamos a insertar el factor suerte, ¿vale? Cuando hablamos de un hallazgo arqueológico, ¿qué pasa? Nos encontramos con algo, ¿vale? ¿Tenemos alguna pista? Sí, puede tener, pero hay veces que hay ciertas piezas que le llegan, ¿no? Le llegan a uno porque se dan las circunstancias convenientes, ¿no? Y en este caso, pues un grandísimo amigo mío, Antonio de Montilla, me llama, ¿no?, y me comenta que hay una imagen de bastante calidad allí en un antiguo convento agustino que estaba arriba del todo, un retablo de 20 metros, una imagen bastante pequeñita, porque esto tiene que medir aproximadamente 1,27 m, lo que sería una vara de toda la vida, ¿no?, una vara o vara y media. Y él dice que eso hay que verlo porque aquí, y lo cito literalmente, aquí huele a Mesa. Entonces, pues tenemos la suerte, o tuve la suerte de acudir a Montilla y bajar la imagen del retablo y eso es lo que tenemos. Una imagen presumiblemente de algún santo agustino cuyo atributo a lo mejor hemos perdido, se conserva el cáliz, pero que no se sabía muy bien quién era, ¿no? Incluso de dónde procedía realmente, si del retablo, si ha estado al menos del siglo XX, principio del siglo XX, 1929 hay fotografías que están en el retablo, pero es una imagen totalmente huérfana. Pero lo que sí está claro es que su materialidad sí nos lleva al maestro. ¿Qué iconografía se le podía dar? Bueno, se le podía dar varias, ¿no? Y dentro de las opciones que teníamos, pues se encuentra San Juan de Sahagún, ¿vale? San Juan de Sahagún, ¿por qué? Pues porque las propias hagiografías, los flos santorum propios del siglo XVI, ¿no?, que son herederos, una especie de manuales iconográficos que vienen ya de la propia leyenda áurea, ¿no?, de Jacopo de la Vorágine, pues nos lo pintan así, ¿no?, con un cáliz, con una serpiente que seguramente se habrá perdido en los avatares de la historia, y puede ser una posibilidad, ¿no?, iconográfica a la representación. ¿Qué año se le podía dar? Porque al final tenemos una iconografía, una propuesta de iconografía, pero ¿qué año se le puede dar? Bueno, pues algún año que case con esa iconografía. Y casualmente tal identificación nos la permite concretar de manera cronológica en un año muy, muy específico, finales del 1622, 1623, porque son las fechas en que el Papa Paulo V
empieza el proceso de canonización del santo, ¿vale? Y estos procesos, que en principio parecen que son algo accesorio, son resortes para la proliferación de imágenes. Cuando empieza el proceso de canonización o beatificación de alguna imagen, automáticamente prolifera la representación de las mismas, tanto en órdenes religiosas sobre todo como en distintas geografías. Salta a la vista la calidad escultórica de la imagen, y no solamente escultórica, sino también polícroma, ¿no? Esta es una imagen que está hecha, terminada en toda su tridimensionalidad, lo que nos da la pauta de que quizá no fuera una imagen de retablo, y si fuera una imagen que se sacara una pequeña procesión, o por lo menos para ser adorada desde un punto de vista y desde una cercanía, no a 15 metros en un retablo. Ese juego de mecenas, ¿vale? Yo voy bastante atrasado, pero ahora piso el acelerador, nos hace concretar mucho para qué órdenes, por ejemplo, trabajó Mesa en torno a la documentación. Y la relación Mesa-Merced, orden de la Merced, es indiscutible. A la izquierda, el San José de Fuente de Andalucía; en el centro, el Cristo de la Misericordia, hoy en la iglesia de Santa Isabel, pero que formaba parte de un patronato que combinaba un poco la ideología o la idea jesuítica, mercedaria, hay un poco de todo. Y a la derecha, San Ramón Nonato, de 1626, también procedente de la Merced principal, ¿no?, de Sevilla. Él trabaja mucho para el convento de la Merced. Y si aprovechamos ese dato, pues vamos a abrirnos un poco a la Merced, no en el sentido Sevilla, provincia, sino vamos a abrirnos un poco a lo que es el reino de Sevilla en ese momento, ¿no? Y nos vamos a Vejer de la Frontera, donde en la guía de Cádiz de Lorenzo y Juan Alonso de la Sierra Fernández, pues aparece esa puntualización del nazareno de Vejer de la Frontera, tiene rasgos, ¿no?, de Mesa. Efectivamente lo tenemos ahí, es una imagen un poco ambigua, porque en algún momento del siglo XVIII alguien decide que el pelo tallado no es del gusto de la época y lo devastan completamente, o sea, lo dejan prácticamente calvo para insertarle la peluca que hoy tenemos, peluca larga, pero claro, al final a nosotros nos quita datos a los cuales agarrarnos a la hora de atribuir o no. Ciertamente, manos, pies nos acercan a Mesa, el entorno mercedario también. Sin embargo, hay también otros datos que nos tiran hacia atrás, porque hay cosas de Mesa y hay cosas también que no son de Mesa. Y es una imagen que sigue, ¿no?, en estudio. Ahora mismo se está cumpliendo el 4º centenario de su hechura, ¿no?, de su ejecución, que sabemos que es en finales de 1624 y 25, porque mandan a un dorador, Diego Rodríguez de Quijada, desde Vejer a Sevilla, a que él se traiga la imagen. Seguramente él la policrome y la regale al convento o a la hermandad, todavía no lo tenemos muy claro. Lo que sí es una cosa muy curiosa es que el hermano mayor de la hermandad se llama Juan de Mesa, que no tiene nada que ver con... Hay muchísimos Juanes de Mesa en Cádiz, en Córdoba, en la zona de Montilla, Juan de Mesa el Joven, el Viejo, el Alto, el Bajo, hay muchísimos. Y solamente la rúbrica es lo que nos permite, pues, en un momento dado acercarlo o alejarlo, ¿no? Y dentro de ese contexto, el convento mercedario de Sanlúcar de Barrameda, y tenemos pues ese San Ramón, ese San Pedro Nolasco, que en su momento pues también atribuimos a la guía del escultor. Hay diferencias, sí que es verdad, se aprecian distintas manos. La última idea que se me ocurre, ya esta imagen sí es de 1625-26, en ese periodo, ¿no?, que Hernández Díaz en su momento no encontró nada. Entonces, pues él no encuentra nada y dice, pues esto es un paréntesis, ¿vale? y titula esa etapa de Mesa paréntesis expectante, ¿no? Es un escultor que trabaja mucho, pero que yo no encuentro piezas en este momento, entonces en este momento está descansando o está malo, algo pasa ahí. Realmente no creo que pase demasiado. El taller continúa. Sí es verdad que tenemos una disminución drástica de las obras documentadas,
pero al final, bueno, él tiene el taller oficiales del empaque, ¿no?, y de la categoría de Felipe de Rivas, ¿no?, por ejemplo, que es su gran discípulo, donde yo creo que su mano la podemos ver perfectamente en esta cabeza de San Ramón, pero que Mesa ahí hace algo, quizás no la cabeza, pero esa mano que tenemos a la izquierda, que es el santo de Sanlúcar, y a la derecha tenemos la del San Ramón Nonato de aquí del Museo de Bellas Artes. Entonces, ahí entra ese juego muy, muy difícil, ¿no?, de diferenciar tanto en pintura como en escultura la pincelada del discípulo y la pincelada del maestro. Dentro de lo que sería el contexto Mesa, Merced y los grandes mecenas de los duques de Medina Sidonia, ellos van fundando y siendo benefactores de distintos conventos mercedarios. Pues tenemos ahí a la izquierda ese San Antón, que tenemos perfectamente documentada su fecha por documentación paralela, en 1616, y que está en ese entorno y que podría ser una obra temprana de Mesa, de su primera época, 1615-16, y muy relacionada con otras obritas como salieron en su momento, como este pequeño nazareno del convento de la Asunción de Mercedarias, ¿no? Aquí tenemos maravillosas especialistas de los mercedarios, muchísimo más que yo. Si fallo, por favor, me levanta la mano y me dice dónde me he equivocado, seguramente. Que nos relaciona, a su vez, si vemos, nos van llevando unas figuras hacia otras, el nazareno del convento de Santa María de Jesús, que tenemos a la izquierda, que eso sí es una obra atribuida, restaurada hace poco tiempo, no se tuvo la suerte de encontrar nada. Muchas veces no hace falta abrir una pieza buscando un papel, porque prima la conservación material de la pieza antes que nada. Vamos a llegar a unas ciertas historias donde ya los mecenas tienen cierta categoría y sobre todo una trascendencia, no a nivel local, y sí a nivel nacional, podemos decirlo así. Y un caso maravilloso es de Juan Pérez de Irazábal, ¿vale?, que es el contador mayor del rey en Sevilla, vasco, de Vergara, que no se le ocurre otra cosa al señor que encargarle a Mesa en 1622 o 23 un crucificado para una capilla de patronato familiar, ¿no?, podemos decir así, en la iglesia de San Pedro de Ariznoa, en la localidad de Vergara, de la que él es natural, ¿no? Y Mesa, pues, le coge en un momento, digamos, de clímax técnico, aunque él lo mantiene, ¿no?, en esas obras documentadas. Su primer crucificado es el Cristo del Amor, con eso yo creo que lo digo todo. El documento dice que no puede entrar oficial, o sea, el Cristo del Amor es obra Mesa desde la punta del pelo hasta el dedo gordo del pie, ahí no entra oficial ninguno porque la Hermandad de Mate multaba si pillaban en el taller, que habría sus visitas de rigor, si pillaban algún discípulo o algún oficial metiendo mano en el Cristo. Así que el Cristo del Amor es 101% Mesa. Y en ese momento, pues, lleva a cabo ese crucificado. Hasta aquí eso lo sabemos todo perfectamente. Tenemos documentado que el crucificado llega en 1626, y hay unos fastos maravillosos ahí en Vergara. Pero hace menos de un año me encuentro que sale otra cosa en Vergara de Mesa, ¿vale? Sale esto, ¿vale? Tenemos un busto que no sabemos de qué es y se conserva aquí. Esto es una construcción pétrea del siglo XVI, es una especie de palacete, ¿vale?, que allí en País Vasco se llama torre, ¿no?, torre palacio, ¿no? Esta Torre de los Olaso. Y dentro de esa colección, pues aparece esto. Es un busto que se decía de Santa Lucía y nadie había reparado ni la calidad, está un poco desmejorado, ¿no?, ha perdido la mano derecha. Hasta que una investigadora de allí, Arantxa Otadui, pues tiene cierta noción, ¿no?, de la presencia de Mesa allí y la atribuye el año pasado, ¿no? Una atribución totalmente certera, ¿no?, desde mi punto de vista. Es un busto relicario de medio cuerpo que se puede relacionar, como vemos perfectamente, con ese San Francisco Javier que conserva la Universidad de Sevilla, que no siendo obra documentada, toda la procedencia jesuita en Mesa sí está perfectamente documentada, pues no ofrece ningún tipo de duda, no solamente en el rostro, sino en cualquier solución, tanto de lo que sería el atuendo, las manos, ¿no?, cualquier detalle principal o secundario nos da la presencia de Mesa.
Y aquí viene un poquito el problema, ¿no? Porque ella nos dice que ese medio cuerpo no está documentado, pero sí que hay un documento que se cita que en el testamento el que tenemos abajo del todo, Miguel de Olaso Vélez de Ulibarri, testa, ¿no? Y aquí aparece un medio cuerpo de María Magdalena. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. La pieza es una cosa, el documento es otra. El documento es de 1700 y pico, finales del siglo XVII, y la pieza tiene que ser aproximadamente 1620, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo primero es, en lugar de tirar hacia adelante, vamos a ir hacia atrás. Tenemos a Miguel de Olaso, los padres. Vamos hacia arriba, Miguel Vélez, María Luisa Francisca Ignacia Olaso Irazábal, ¿vale? María Luisa era hija de Juan Bautista Irazábal y de Magdalena Jacinta Olaso Urpide, ¿vale? Y Juan Bautista Irazábal es el hijo de Juan Pérez de Irazábal, el que encarga el Cristo de la agonía. Aunque realmente el que encarga el Cristo no es el padre, es el hijo, ¿vale? Y eso sí está perfectamente documentado, la documentación en el País Vasco, en Guipúzcoa. Y además, pronto poder publicar algo así, no se encarga el Cristo por un tema devocional como tal, ¿no? Un tema de decir, soy muy devoto, el Cristo, sino se encarga porque se está comprando el hábito de la Orden de Alcántara. Entonces, se está comprando ese hábito de la Orden Militar a través de la donación de este Cristo a la Iglesia. Pero eso es un tema que prácticamente no puede dar para una conferencia. ¿Qué tipo de relación? Bueno, pues sabemos que Juan Bautista Irazábal en 1616 se promete con Magdalena Jacinta Olaso, que es realmente la dueña de la Torre Olaso. Entonces juntamos esos dos patrimonios y tenemos una élite potente en la Vergara, ¿no? del siglo XVII. Entonces yo digo, si entre 1616 y 21 que se casa, pues Juan Bautista puede encargar a través de su padre algo a Mesa, que ella lo conocía perfectamente, justo en el año en que él es alcalde de Vergara. Y como una especie de doble juego devocional, por un lado, porque no se está encargando una pieza, se está encargando una reliquia, una pieza, un contenedor de reliquia, y por el otro lado se está congraciando con su entonces prometida o con su ya esposa Magdalena Jacinta de Olaso, ¿no? Magdalena como la que tenemos en el Museo Lázaro Galdiano, ¿no? La parte trasera, ¿no? Esa forma del plegado, pues yo creo que nos va acercando un poco. Y la relación no termina ahí, ¿no? Porque la relación de Mesa con las órdenes militares, voy tardísimo, no sé yo, la relación de Mesa con las órdenes militares no se ha explotado, ¿no? Creo que en demasía, ¿no? Una de las atribuciones que a mí más me gusta, ¿no? La hizo mi querido Álvaro Dávila, ¿no? Que tenemos aquí entre el público, de una pareja de ángeles que hoy son propiedad de la Quinta Angustia, porque a partir de 1919 las órdenes militares legan, ¿no? Tienen un legado a la hermandad, y tenemos esa parejita, ¿no? de ángeles, el de la derecha, ¿no? y este también de la derecha. Y yo creo que se realiza en un momento muy parecido, muy cercano, ¿vale? Porque en la hermandad, ¿no? Tenemos la presencia de las cuatro grandes órdenes militares, Calatrava, Montesa, Santiago, por ejemplo. Y sí, la documentación nos dice una cierta relación de Mesa con las órdenes militares. De hecho, él vivía al lado de un caballero de Calatrava, en la calle La Ñavería, que tenemos ahí, lindaban con una casa de Miguel de Eraso, que Eraso era caballero de la Orden de Calatrava. Realmente era de sus hijos. Pero una de las datos biográficos curiosos, ¿no? que tenemos ahí es que Mesa, y por eso lo sabemos, lo condenan, lo multan. Lo multan porque él tenía que hacer una obra en la medianera de la casa que le correspondía a él, no la hace, y los alarices de Sevilla lo multan. Y por eso sabemos que él tiene relación, tiene que tenerla con Miguel de Eraso, que además era de Écija. ¿Vale? De Écija, le ponen la multa el 27 de octubre, pero el 4 de octubre su cuñada Catalina de Flores se ha casado con José de Santisteban, que es de Écija también, y se ha casado en su casa, al lado de la casa del caballero.
todo se va como cerrando, ¿no? Un poco ahí en el tema. Y no queda ahí solamente esa relación, ¿no? Porque al final él tiene relación con las órdenes militares, sino que en un magnífico retablo que él va a hacer para el convento de las vírgenes, ¿vale? En 1623-24, él va a recibir o va a entablar relación con Bernardo de Saavedra Rojas, que es un caballero 24 de Sevilla, pero también es de la Orden de Santiago. ¿Y dónde está aquí la relación? Es que este señor Miguel Olaso Vélez de Ulibarri es caballero de Santiago también. Y no solamente que sea caballero de Santiago, sino que encima vive en Sevilla. Pero claro, vive ya en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVII, donde Mesa ha desaparecido totalmente, donde no queda rastro, pero sí quedan sus imágenes, ¿no? Voy a hacer un salto radical. Los mecenas nos van a ir llevando a piezas. Este es un San José, un San Antonio, perdón, de Lora del Río. El patrón de Lora del Río, San Sebastián, también está en ese entorno. Todos los mecenas nos van a ir llevando de un sitio a otro, incluso nos van a distraer, ¿no? Nos van a distraer bastante, porque ese mecenas de Quintanilla, que se llama, que vivía en San Vicente, él era natural de Lora del Río. Entonces, claro, al final buscas en su barrio San Vicente, y ahí no estaba. Y el San Antonio que le encarga lo hace para la ermita de Setefilla en Lora del Río. Y tenemos ese pequeño juego de buscar ese apellido Quintanilla en otros documentos, incluso bastante anteriores, como el que teníamos en 1580 con Blas Hernández Bello, ¿vale? Y ya voy camino del final, ¿vale? Les prometo que en unos 10 minutitos termino. Vamos a hablar de un apartado, ¿vale? Y además lo voy a hacer bastante sencillo. El apartado que más nos gusta a los investigadores, que es de la atribución a la identificación. O sea, nosotros tenemos una pieza y tenemos el documento. Ese momento que se podría decir mágico, ¿no? De unir el documento con la pieza, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, en este San Nicolás de Tolentino, que está ciertamente desmejorado, pero tenemos que tener en cuenta que este pobre viaja de Sevilla al lago de Maracaibo, en Venezuela, hasta llegar a un convento, que lo tenemos allí. Y ese encargo lo tenemos documentado, lo documentamos en su momento, en el año 2005, y está en el Museo de la Arquidiócesis de Mérida, ¿vale? en Venezuela, ¿vale? Allí hubo un investigador que lo relacionó con Montañés, pero realmente tenemos ese documento. Y ese documento también cita una Virgen del Rosario, que se encarga un dominico, una iconografía totalmente relacionable con los dominicos, y que las últimas investigaciones pues, nos llevan a esa Virgen de Carora, ¿vale? Que también es una localidad cercana al lago de Maracaibo, en esas rutas comerciales, ¿no? Terrestres que se llevaban las imágenes, no podemos que olvidar, de la diócesis de Coro, ¿no? Y está ahí incluso ese mueca del cuello, dentro de las propias vicisitudes que pueda tener la imagen a lo largo de la historia, y esa repolicromía que tanto gustaba en la zona americana, pues no denotan esa presencia no mesina. El segundo de los tres casos con los que vamos a terminar es este San José, un San José que salió a la palestra recientemente, ¿no? Es una historia azarosa, se restaura en 2016 y rápidamente se conserva en el Colegio de la Sagrada Familia de Vedruna, aquí en Sevilla. Y rápidamente la calidad técnica, lo podemos ver, y los rasgos pues, nos permiten fundamentar la atribución. ¿Qué tipo de historia le podemos buscar, ¿no? a esta pieza que sí que es verdad que está totalmente ajena de todo? La pieza llega al colegio a partir de su gran benefactora y fundadora, que no es otra, y a los hermanos, ¿no? A nuestros hermanos del silencio les sonará bastante, que es Gertrudis Zuazo, quien además había cedido las casas al colegio para que se construyera, ¿no? el propio colegio. En su testamento, se fecha en 1905, lega al colegio piezas junto a otros bienes muebles a través de su albacea, ¿no? Que es Francisco Caballero Infante. Hasta ahí ya sabemos que procede, ¿no? O por lo menos viene del legado de doña Gertrudis. Pero dentro de la colección de Juan Carlos Martínez Amores, tenemos un grabado
de fines del 18, donde aparece una leyenda, ¿no? Lo tenemos ahí, yo creo que todo el mundo lo puede leer, verdadero retrato de la milagrosa imagen del Señor San José, cómo se venera en el convento de San Diego, el real de esta ciudad de Sevilla, ¿no? El convento de San Diego ya no existe, es donde está la glorieta hoy de San Diego, pero si tiramos un poco del hilo de las crónicas, por ejemplo, de la provincia de San Diego, de Fray Francisco de Jesús María, pues cita dentro de esa iglesia, literalmente, en el sagrario del altar del Señor San José hay una llave de las que tuvo San Pascual Bailón siendo portero. O sea, San Pascual Bailón es portero o fue portero de ese convento. Pero este dato accesorio, paralelo o insignificante en algún sentido, lo que nos demuestra es que había un altar de San José en San Diego y que efectivamente comparte la relación visual con esa imagen que hoy está en el colegio de Vedruna. Nos falta algo más. Ese algo más es, hay contrato de mesa de San José. Existe, ¿no? Y existe uno muy específicamente que lleva a cabo con Diego de Herrera en 1619, donde se dice que vaya todo encarnado, sin vestidos y sin vestidos lo tengo que hacer. Y si quisiera que vaya vestido conforme al santo, lo tengo que hacer sin que por ello se dé más precio. O sea, él lo contrata desnudo. Y si quieren vestirlo, que lo vistan. Y si no, que no lo vistan, pero ahí está. Entonces el contrato coincide ahora mismo en un porcentaje alto. Pero no quedándonos ahí, tenía en el documento, tenía que llevar una sierra como elemento iconográfico de carpintero. Y sí queda, como tenemos ahí, como Manuel Ballesteros me facilitó en su momento, y sí queda un rastro de que ahí tenía algo, ¿vale? Que posiblemente sea esa sierra. Y muchas más cosas que prácticamente es que no me da tiempo. Termino con quizá uno de los casos que más he podido disfrutar, ¿no? Investigando. Empezamos junto con Álvaro Dávila y después seguí yo como una especie de camino paralelo, que es este que tenemos en pantalla. El busto, en ese momento catalogado de San Juan y don José Lázaro Galdiano. En el momento está la foto que había en el portal de internet de consulta de la colección de Lázaro Galdiano, catalogada ahí como sevillana, montañés, tal, pero sin iconografía clara y mucho menos sin paternidad. ¿Qué pasaba, no, con esa pieza? Bueno, esa pieza tuvimos que hacer como una especie de investigación bidireccional. Desde su contrato en 1620, que es la gran hipótesis que lanzamos, ¿quién es esa María Magdalena? Es la Magdalena que estaba a los pies de este Cristo. Este Cristo lo conocemos todos perfectamente. El Cristo de la Buena Muerte, que hoy sí es titular de la hermandad desde 1926, pero que en ese momento era un Cristo de reflexión sobre la buena muerte de la orden de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Es un Cristo interno, un Cristo de orden. Pecado y penitencia, el arrepentimiento de la Magdalena llorando, como es la pieza, al pie de la cruz. Y una de las últimas, esta es de las imágenes que mejor documentadas las tenemos 4 documentos. Uno de los últimos que se ha podido averiguar con una camarita pequeñita, pues nos confirma pues, lo que sabíamos ya por el documento de carta de pago y contrato, de que el Cristo era Juan de Mesa, y el que lo encarga es el padre Francisco, que es Francisco de los Cameros, que realmente es el que paga la imagen y no Pedro de Urteaga, porque el prepósito firma al principal, pero paga a otro. Entonces, eso es una historia bastante larga. Se encarga posteriormente una imagen de San Juan para hacer un calvario con la Virgen, con un reflejo en los jesuitas de Madrid, como tenemos aquí, con una imagen también de Mesa, que hoy es la que está en la Catedral de la Almudena, y con un imaginero de primera fila, que no es otro que Pedro de Mena, es el que le encargan esa configuración del Calvario, ¿no? Al final. Si la hipótesis es correcta,
en lo que hoy es la iglesia de la Anunciación. Ese crucificado con la Magdalena tuvieron que estar allí al menos hasta el siglo XIX. Y aquí entra en juego otro personaje fundamental en la Sevilla del momento, que es el Antonio Ponce y el deán López Cepero. No sé si lo sabemos o saben, pero el deán López Cepero es uno de los que lleva a cabo la reorganización, ¿vale?, interior de la Iglesia, de la Anunciación de los jesuitas una vez son extrañados, ¿vale? Y él, una de sus facetas, aparte de deán, era coleccionista de pintura. De hecho, su colección era amplísima, que se vende en una almoneda, que se ve aquí, ¿no?, en esta izquierda, se sale a subasta pública una vez muere. Y el deán López Cepero lo que hace, y así lo encontré en el archivo de la universidad, es vaciar la iglesia de esos retablos barrocos que él llama hojarasca inmunda. ¿Vale? Tenemos que entenderlo desde un concepto neoclásico, ¿vale? Entonces todas las piezas barrocas y demás él las quita de en medio. ¿Por qué no quita el Cristo de la Buena Muerte? Porque quizás sea el Cristo más clásico que tiene mesa, ¿vale? Y porque en ese momento no había mesa, era Montañés, y Montañés era intocable. Entonces el Cristo y la Magdalena se separan, en una historia bastante azarosa. El Cristo va a otro lado y la Magdalena se queda allí sola en su retablo. Y esa Magdalena está citada en esos bienes que ellos quieren sacar de la iglesia para costear la reforma de la iglesia de la Anunciación. Y se dice textualmente, la Magdalena, ¿vale?, limpia de hojarasca y demás, y en 1846, que ese es el dato que les quería dar, ya voy terminando, se cita 16 esculturas que hay pendientes de colocación. O sea, no se sabe qué hacer con esta pieza. La Magdalena arrodillada al pie de la cruz. Esta imagen estaba colocada en el altar donde estuvo el Cristo de Montañés. O sea, no hay duda de que esa es la pareja que en 1620 el prepósito Pedro de Urteaga encarga a Juan de Mesa para los jesuitas, para culto interno. Nos hemos quedado de 1620 a 1846. ¿Qué pasa entre 1846 y la compra de Lázaro Galdiano? Ahí hay una laguna difícil de cubrir. Difícil de cubrir que hemos cubierto gracias a otro hallazgo, otra suerte. Mi gran amigo José Manuel Moreno, Arana, jerezano, encuentra esa foto. Y esa foto es indudable. O sea, una cosa es que uno relacione un documento, una descripción con una pieza, pero una foto es una especie de prueba pericial que ahí nadie puede discutir. Y la discusión la hacemos a contrapelo. Lo que hay en el Museo Lázaro Galdiano viene de aquí. ¿Esto qué es? Esto es el Museo de Santo Domingo, que es como una especie de museo compraventa que funcionó durante muy poquitos años, de 1902 a 10, en Jerez. Y entre esos años, Lázaro Galdiano, que iba y venía por distintos puntos de España, compra la pieza. Es indudable porque hoy está en la colección. Y al tiempo, esa es la foto de Jerez, de la izquierda, del año 1902-4, y ahí ya la tenemos cortada. ¿No? ¿Y por qué se corta una imagen completa? Porque es mucho más fácil de insertar en el mercado de arte un busto, que uno lo puede colocar en cualquier sitio, a una imagen de 1,20 m, 1 m arrodillada, o de 1,50 m. Eso además, incluso para el transporte, es complicadísimo. ¿Qué hacemos? Como tenemos conciencia de patrimonio ninguna en el siglo XIX, cortamos la imagen. Y así me lo dijeron las restauradoras del Lázaro Galdiano. Esta imagen está cortada, el busto es artificial, ¿no? Hay muchos ejemplos de este tipo de cortes para insertarlas en los mercados artísticos. Y esta foto de 1916, y esta ya es mía, ¿no? 1926, justo cuando se hace esa foto, el Cristo de la Buena Muerte pasa a ser el titular de la Hermandad de los Estudiantes. Y fijémonos en lo contradictorio, ¿no?, o lo ambivalente, ¿no?, de esas historias, como el Cristo, no quiero entrar mucho en género, ¿no?, como el Cristo, hombre bueno, mujer mala, porque aquí es la estética lo que prima. El Cristo tuvo una suerte amplísima, su devoción trasciende la propia orden y llega a ser titular de la hermandad.
Y la imagen de la Magdalena queda ahí, ¿no?, como un poco heredera, ¿no?, de esa recuperación trentina de los sacramentos, sobre todo de la penitencia. Y ahí se queda la pobre, como vemos, ahí no sé si se puede apreciar, llorando, porque lloraba al pie de la cruz, esperando ser comprada, y es comprada por Lázaro Galdeano, con una policromía maravillosa de cualquier policromador con los que trabajaba Juan de Mesa. Y ese es el concepto, ¿no?, el concepto de pecado y penitencia, de salvación, de redención a través del rezo de la buena muerte, algo que podemos retrotraernos prácticamente a la literatura medieval, para que el jesuita, que era una de las labores que tenía, era asistir a la buena muerte de los moribundos, nunca mejor dicho, pues rezaran, ¿no?, frente a este tipo de imágenes. Así, de esa manera, lo único que hacemos es unir ese camino que parte en 1620 y ese camino que parte en 1926 y unirlos, ¿no?, en ese centro donde incluso la propia procesión del Cristo de la Buena Muerte, en ese momento llamado Santo Cristo jesuita, y María Magdalena arrodillada al pie de la cruz, pues está perfectamente documentada en ese domingo de Cuaresma. Por lo tanto, hay que terminar el recorrido, ¿no?, un poco caótico, ¿no?, un caos ordenado, ¿no?, podríamos decirlo así, donde, si volvemos al tema de la atribución a la imagen es algo que solemos estar en un terreno inestable, ¿no? Tenemos que ir uniendo componentes de distinta naturaleza para dar lo que se busca, ¿no?, que es el sentido de la obra. Estamos otorgando, a partir de unir, ¿no?, ciertas piezas del puzzle, de darle una especie de vida, de darle una especie de historia y de darle una identidad que, sin temor a equivocarnos, la confiamos, pero tenemos que confiarla en unos pilares documentales donde esa ambigüedad documento-pieza pues casi se queda en un terreno de nadie, y el ojo, y con esto es donde me gustaría terminar, y el ojo es el que da sentido. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer o qué tenemos todos que hacer? Pues tenemos que aprender a verla, a la imagen con propios ojos, y educar la mirada a un nuevo horizonte, y el horizonte ya lo marca la propia imagen. Muchísimas gracias. Me pasa.